estamos aquí con José Carlos Mondragón. Que eres director de sistemas. Es corredirector de la carrera de sistemas computacionales. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre la ética. Y la primera es, para ti, ¿qué es la ética y la moral y cuáles son sus diferencias? Bien, en algún momento yo escuché eso, te lo digo de lo que me acuerdo, en alguna clase, que la moral era una especie como de reglas relativas al momento, época, ¿no? O era de una sociedad, y la ética eran estas reglas de tanto de convivencia como de, de, de justicia tal vez, ¿no? De evaluación de situaciones que trascendían a lo largo del tiempo. Entonces una moral, si bien es relativa, la ética debería ser un poquito más absoluta, en el sentido de que como que las reglitas de la moral van creciendo hacia estar en este ámbito de la ética que ya es mucho más extenso que solo un área particular de la historia de una cultura o de toda la humanidad. Okay, o sea, la ética es un poco más personal. Más bien la ética es más general. Lo que pasa es que no hablamos de la persona, hablamos de estas reglas de convivencia que tú entiendes. ¿Sí? Esto es lo que yo me acuerdo de la definición. Sin embargo, cuando yo hablo de alguna manera de ser y alguna manera de juzgar las situaciones y de comportarme, yo hablo de ética. Que para mí son el conjunto o la rúbrica que tengo acerca de algo y a raíz de lo cual voy a decidir A o B. Y ese A o B puede tener otras implicaciones. Voy a tratar de que la ética me ayude a que esas implicaciones lo más favorables posibles a una situación que yo considero como buena. De entrada es bastante filosófico y muy relativo. Muy bien, bueno. Entonces, en la siguiente parte se habla de que en la época actual hay una crisis de valores y falta de humanismo y nos gustaría ver su opinión y cómo describiría la época actual en cuanto a esas dos problemáticas. Digo, yo lo vería de dos formas, una absoluta y una relativa también. O sea, si tú evalúas cada época de la humanidad y probablemente te fueras a la Edad Media, pues también había una crisis de valores, ¿no? O sea, se mataban todos contra todos y cada 3 días había una fiesta para evitar la depresión, ¿no? O sea, eso era el medievo en corto, ¿no? Había un montón de situaciones de las artes ocultas. Si nos vamos a los vikingos, bueno, los vikingos mataban a cuanto se le enfrentara, pero por ciertas razones que estaban muy relativas a su cultura, ¿no? Si nos vamos con los aztecas, bueno, ellos, los esclavos que se llevaban, que no es en el plan de esclavitud que tenemos de los romanos o de los españoles, pues también, ¿no? Eran a veces hasta crueles, ¿no? Si nos vamos con los japoneses, cómo trataban a los chinos en su momento para poderse hacer del control de esa zona, pues también, ¿no? O sea, había una crisis ahí. Yo creo que esas crisis las que se hablan es simplemente porque son periodos de adaptación, ¿no? Mientras que para alguien probablemente un poco más grande, la crisis puede ser, por decir, las nuevas generaciones no prestan atención lo suficiente, ¿no? Eso es algo muy común entre los maestros, ¿no? Cuando los estás escuchando. Pues, ¿por qué no pensar mejor que ponen atención de formas distintas, ¿no? O que ya mi manera de decir las cosas ya no es la óptima para que ustedes las estén interpretando. Probablemente los valores van un poco con respecto a eso. Sin embargo, también es cierto que si yo te digo, oye, corte ese árbol, tú me vas a decir, espérate, ¿por qué lo vas a cortar? ¿No? Cuando yo hace 20 años, 30 años, 40 años es corte ese árbol, sí, no pasa nada, ¿no? O sea, antes era peor y ahorita es mejor esa situación. Entonces yo creo que más bien en la suma se van cambiando los balances con respecto a un conjunto de valores. Y también esa es otra. Ciertos valores también van a cambiar, ¿no? Hoy el valor de la información es mucho más que el valor del dinero. La información te puede ayudar a llegar a otros lados. El valor de la privacidad, yo creo que para uno lo tiene como algo excesivo, ¿no? Para ustedes el valor de la privacidad probablemente sea mínimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Las redes sociales. Sí, exactamente, redes sociales, agarras y compartes lo que se te ocurra, ¿no? Claro, ¿que eso te lleva a problemas? Sí, pero también te lleva a problemas no compartir nada, ¿no? Entonces, creo yo que así como crisis en términos de que estamos redefiniéndolo, sí. Crisis de que ya no hay y el mundo se va a ir derechito al infierno, no creo. Muy bien. Ok, y de acuerdo a esta situación que nos comentas o estas situaciones, ¿cuál crees que es el origen de estas mismas?
es que no hay ningún origen. El origen es cuando se creó el mundo, ¿no? O sea, esta es la evolución natural de las cosas. Es la única manera en cómo podremos haber derivado. ¿Por qué hoy tú tienes ese celular? Pues porque a Tesla, ¿no? A Volta, a Watt se le ocurrieron hacer ese tipo de instrucciones, de características, de maneras para lograr la electricidad como la conocemos. ¿Por qué existe la computación? Porque probablemente a Alan Turing se le ocurrió acomodar la máquina de una forma que la tienes hoy, ¿no? ¿Por qué sucedieron esas cosas? Pues por toda la historia que había de antes. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Pues porque a algún cavernícola se le ocurrió tener una forma de nuez para una piedra y empezar a abrir cosas, ¿no? O empezar a tener cuchillos. No, yo creo que ha sido una evolución y más que determinar o el cambiar las situaciones que hemos tenido antes, es ser muy conscientes de cómo son las condiciones ahora y cuáles son las características de las situaciones que queremos más adelante. Si bien antes la humanidad no se había preocupado de qué iba a pasar, pues probablemente hoy ya te preocupas, ¿no? Dices, bueno, va a suceder esto. Ahora, eso también es una mentira. Siempre ha habido alguien que maneja los hilos detrás de todo, le ha preocupado la situación más adelante y lo ha hecho de una manera altamente favorable hacia ellos, o altamente favorable para una comunidad, o altamente favorable para un país. Si hablamos de la Alemania hitleriana, pues alguien tuvo una gran idea de poder hacer que ese conjunto de personas tuvieran un conjunto de valores adecuados para salir del hoyo en el que estaban. Que no fue favorable para otro grupo de personas, no. Pero ¿quién soy yo también como para poder juzgar o ajustar esas cuentas, ¿no? Ahora, ¿dónde creo que existe un desbalance horrible? En que las personas, creo yo, juzgan todo el tiempo. Entonces, de entrada la pregunta está hacia eso, ¿no? ¿Dónde crees que sea el origen de estas cosas? No tengo idea. O sea, no voy a juzgar el origen de algo que probablemente sucedió y yo no estaba vivo, ¿no? Y yo no tenía el criterio para juzgarlo. Entonces, ahorita ni siquiera te puedo juzgar eso. Entonces, la ética probablemente es ese entendimiento filosófico de que, pues, no puedo decir por qué llegamos aquí, pero sí puedo decidir cómo voy a comportarme contra eso. Y por ejemplo, ¿cómo consideras que el egoísmo nos limita para tener una sociedad más humana? Esa es una pregunta muy loca porque implica que el egoísmo es malo, ¿no? El egoísmo es parte de tu instinto de supervivencia por decir primero yo y luego ya veo lo demás. Si tú vas a un curso de primeros auxilios, la primera regla que te dicen es primero yo, después yo y el último yo. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, no puedes ayudar de al lado, ¿no? Entonces, el egoísmo, no sé si frene, ¿no? O sea, no sé si esté en contra de este desarrollo. El egoísmo exacerbado sí, pero también el amor exacerbado. Sí, o sea, el darte todo a los demás significa que no te cuidas tú y entonces no simplemente te desvives por alguien más y tú, tu persona, tu espíritu, tu alma no puede avanzar. Entonces, yo no creo que sea el egoísmo per se, sino este desbalance de situaciones que existen a la hora de preocuparte solo por lo que sea favorable para ti y no para los demás. Ahora, como célula de la sociedad, tú, en el momento de que te preocupas por ti, de estar bien, probablemente harás que el que está alrededor pues también pueda estar bien. Siempre y cuando el bien, esa idea no de bondad, sino de una estabilidad y cosas por el estilo, no sea a raíz de que alguien esté mal. Yo creo que ahí es donde encontraríamos esa diferencia entre egoísmo bien encaminado y mal encaminado, ¿no? Si mi estabilidad depende de tu inestabilidad, ahí creo que sí, yo me voy a atrever a juzgar y a decirte, hijo, creo que no va por ahí, ¿no? El egoísmo en ese sentido pues nos va a llevar a la perdición porque si lo vemos como una función, ¿no? De un lado tienes que restar para que otro sumar en lugar de sumar a los dos lados. Entonces va por ahí, ¿no? Ese es como, por eso yo creería que el egoísmo te puede llevar a eso. Ahora, ¿cómo resolverlo? Siendo conscientes, ¿no? O sea, una de las características que tienen la educación para niños es que ahora cuando le pegas a alguien lo tienes que enfrentar, tienes que decir. De hecho, la mesa les pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que se siente tu compañero? Haciéndolos muy conscientes de que hicieron algo que no es socialmente entendido, ¿no? Si esto fueran vikingos, le dirían al otro, por débil, ¿no? O sea, no sé. pero en este caso ya se entendió que no podemos
generar algún mal a alguien para yo poder estar bien. Ahora, no nos engañemos. Muchas veces las decisiones que hagamos le van a afectar a alguien, ¿no? O sea, si tú no decides hoy hacer tu tarea porque tal vez tenés que ir al funeral de alguien más y era en equipo, a alguien más le va a afectar. Entonces, el hecho de que tú estés bien para poder ir a un evento de este tipo va a generar trabajo para alguien más. Entonces, ¿hasta qué punto? Eso no está claro. Entonces, el egoísmo hasta dónde llega, también ese es un tema relativo, ¿no? Y tu visión, tu perspectiva de las cosas a veces no te alcanza para determinar si esta opción que tú tomaste le va a pegar a alguien en el futuro. Pero ¿sabes? Alguien va a pagar la factura, siempre. Entonces, el egoísmo no es ni malo ni bueno, ni nos va a llevar a la presión, es simplemente una característica que hay que ser consciente. Y por ejemplo, aquí en México, bueno, ¿tú crees que existe algún proyecto donde nos una como personas o lo contrario, ¿no? Como que aún nos separen más como personas? Yo creo que no hay un proyecto y es peor, ¿no? Dicen que cuando estás en una relación humana, si te odian o te aman, es bueno, porque eso significa que les importas. Pero cuando eres indiferente, esa es la peor condición que puede existir. Porque entonces ni siquiera vives, o sea, ni siquiera eres un ente para esas personas. Yo creo que actualmente no existe un proyecto que busque ni odiar nada más, ¿no? ni estar de un lado ni del otro. No es clara una visión. Recientemente mi suegro regresó de China y me decía, tú ves a la gente en Shanghái y en realidad se ven tranquilos, ¿no? Y una de las preguntas que él hizo allá es, oye, ¿cómo le hace la gente para tener comida, salud, educación? Y ellos dijeron, mira, esto es muy simple. Si tú trabajas, te toca todo lo demás. O sea, hay una regulación, hay una reglamentación para que si tú tienes un salario, entonces automáticamente te toca comida, te toca trabajo, te toca salud, te toca educación, etcétera, ¿no? O sea, eso es una visión, ¿no? ¿Qué visión tenemos? Pues actualmente hay una visión semipopulista, hay una versión más de derecha, perdón por llevar a la parte política, pero pues al final esa implementación política pues sale de los valores, ¿no? Entonces, una cosa que sería muy interesante es el valor latino, un valor latino es la familia, ¿no? Pues yo creo que somos la raza, la raza que tiene más efervescencia, ¿no? por el tema de la familia. Eso debe de ser una base muy importante. Sin embargo, no estamos haciendo nada para que la familia se mantenga como una consecuencia de esto, ¿no? Ahora, hay familias tremendamente disfuncionales. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a que la familia esté bien y que hagan conscientes este tipo de problemáticas? No creo que exista. Y tú, bueno, ¿qué propondrías para poder dar, por ejemplo, una solución o poner un programa para que... Pues no solo lo propongo, lo hago. Soy parte de un equipo de robótica por las tardes para poder apoyar la conciencia de los niños, tanto adentro del TEC como fuera del TEC, de manera que a través de las matemáticas y las ciencias se pueden dar cuenta de las consecuencias que pueden tener sus actos. Si hoy no trabajas, pues tendrás que trabajar mañana, y si no trabajas nunca, pues perderás, ¿no? O sea, perderás en la competencia. Oye, ¿y qué puede pasar? Me voy a morir. No te vas a morir, simplemente te vas a sentir mal porque en la competencia podrías haber hecho otra cosa. Y que eso en su casa lo vean como una serie de pasos. O sea, si no recoges tu cuarto hoy, pues lo tienes que recoger mañana. Y si no recoges nunca, pues no esperes encontrar nada. Ten en cuenta que la casa donde vives no es tuya, es de tus papás. Ten en cuenta que no te vas a ir de ahí y tú vas a tener que conseguir tu propia casa. Y una casa desordenada va a hacer que te caigas, que no encuentres, que te tardes más. Si te tardas más, normalmente vas a llegar tarde a todos lados. Si te llegas tarde a todos lados, pues te van a despedir, ¿no? ¿Pero por qué necesitas trabajar? Porque te quieres comprar cosas. Entonces, ¿te quieres comprar cosas? Limpia tu cuarto, ¿no? Es así como que la transitividad o el silogismo. Pero otra, ¿no? ¿Te gustaría, no sé, tener alguna pareja? ¿Sabes? Pues tener una pareja normalmente implica el hecho de tener cierta, pues desde cierta responsabilidad con ella hasta cierta limpieza.
Si no la tienes, pues claramente pareja pues no habrá, ¿no? O la tendrás durante un tiempo y después dirá, hermano, no puedo vivir suficiente contigo y me voy, ¿no? Entonces, todas las cosas que haces, pues eventualmente son favorables o desfavorables para una situación que te quieres más adelante. Eso es lo que nosotros vamos a enseñar pues dentro de estos grupos. Y ya por último, ¿crees que necesitamos de la ética en la sociedad para resolver todos estos problemas o con las leyes ya resolvemos todo? No, yo creo que atacan distintos elementos, ¿no? Las leyes son el marco común de reglas altamente explícitas pero poco explicadas que tenemos para convivir todos, pero es un subconjunto pequeñito en contra de la ética. Aquí el problema de la ética es, desde un punto de vista filosófico, es que te debe de ayudar a decidir y la gente confunde de la decisión con el juicio. Entonces, yo no debería de poderte juzgar y decir, esta persona está haciendo bien o mal. No puedo. ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, el marco de la ética es muy importante, es muy necesario, pero desde el punto de vista muy filosófico. Enseñarle eso a un niño de 5 o 6 años es un reto. No digo que no se pueda, simplemente es un reto. Yo creo que las dos van, ¿no? Es así como cuando vas a jugar fútbol, ¿no? Una cosa es que tú seas muy bueno en el juego, ¿no? Que entiendas muy bien cómo se tienen que mover las piezas adentro del juego, y otra cosa es que tengas la capacidad en las piernas para correr 90 minutos. Yo creo que la ley es esa capacidad para correr, y la estrategia, o sea, la manera de entenderlo es la ética. O sea, oye, pero ¿por qué tengo que correr? Entonces, si tú no lo cuadras dentro de la ética, pues ¿por qué vas a respetar una ley? Tiene todo el sentido del mundo. Pues, si no entiendes el por qué se crearon, pues menos por qué la vas a respetar. Y eso pasa en pueblos de México, ¿no? En donde está la ley esta de usos y costumbres. En su ética pueden saltarse la ley porque dentro de su ética no tienen manera de justificar que esa acción no está bien, ¿no? O sea, linchen al ratero. ¿Por qué? Porque dentro de su ética está bien. Y ahora vamos al caso de Singapur. Singapur, ahorita hay una ley muy violenta en contra de quien roba, secuestra, trafica, etc. ¿Puedo juzgarlos? Pues no puedo juzgarlos, la verdad. O sea, y si yo voy a Singapur, ya sé lo que me tengo, ¿no? O sea, esas son las leyes. Ahora, ¿por qué llegaron a eso? Tendría que entenderlo desde el punto de vista de ética de ellos. No lo tengo. Entonces, las dos son importantes para entender el punto, ¿no? El vector de donde vamos. Bueno, gracias. Nada.